Así Pero es. Pedro, nuevamente la pregunta que le hice a Andrea es, ¿por qué quieres ser congresista? Bueno, gracias por la invitación. Un saludo también a Andrea. Estamos acá en la mesa, hay que notar, dos partidos tradicionales, dos partidos democráticos, que de los pocos que se está presentando a estas elecciones de este nuevo Congreso. Partiendo de ello, yo puedo decirte que quiero ser congresista o que me anima a ser congresista. Primero, que hemos entendido que la situación del país necesita una renovación política, necesita una renovación con cuadros jóvenes, con cuadros preparados y con cuadros honestos, sobre todo, que tengan las manos limpias, que no tengan antecedentes penales, que no tengan antecedentes judiciales, pero con conocimiento del quehacer parlamentario. En Acción Popular hemos comprendido también eso, y la lista que lleva el Parlamento en esta elección es una lista de jóvenes, de profesionales, ninguno con antecedentes, como te repetía, y que somos producto de una elección interna de un militante, un voto. Es decir, hemos practicado la verdadera democracia de un militante, un voto, y la voluntad del militante se refleja en la lista. Segundo, porque soy un joven preparado. Tengo 10 años de abogado y a lo largo de mi carrera profesional la he desempeñado en el Congreso de la República. Tengo alrededor de 9 años aproximadamente como asesor de la Comisión de Constitución, asesor de la Comisión de Justicia y asesor de la bancada de Acción Popular. Además que tengo vocación de servicio, además que entiendo la situación de muchos migrantes a Lima. Yo soy provinciano, soy huancaíno, y la voz de los provincianos en Lima muchas veces no se ha dejado escuchar o no se ha representado. Finalmente, porque quiero enarbolar nuevamente o llevar las banderas de la defensa de los usuarios y los consumidores, como fue tradicionalmente el tema que llevó la bancada de Acción Popular en los congresos. Quería entrar a la etapa de propuestas. ¿Cuál es el proyecto por el cual te gustaría ser congresista? ¿Qué quieres hacer realidad ahí? Mira, primero, como te digo, llevar adelante la bandera de los derechos de los usuarios y los consumidores. Dentro de eso tenemos la reforma de las AFPs, la reforma del sistema financiero, la reforma de la educación privada y revisar el SOA de los mototaxistas. Pero eso va a ser siempre y cuando terminemos primero una reforma política que ha quedado pendiente, que va a ser muy necesaria terminarla y que va a necesitar de muchos consensos, además de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Esta elección que tiene que ser repensada, esta elección que tiene que tener a la ciudadanía como vedora de este proceso eleccionario de los magistrados, porque ha sido además el motivo por el cual se cerró el Congreso de la República. Sin embargo, hay que ver si se coge el proyecto que ya presentó el Ejecutivo o si se llega a un consenso para mejorar y que sea la meritocracia finalmente que ponga a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ok. Ya que mencionas el Congreso, una pregunta que de repente que es para una reflexión, ¿no? ¿El cierre del Parlamento ha sido ceñido a la Constitución o no? Mira, yo ahí tengo dos posiciones, o mejor dicho, dos reflexiones. El cierre del Congreso era un clamor popular. El cierre del Congreso se tenía que dar. Este Congreso, con la mayoría fujimorista, blindó, ¿no? Usó la inmunidad como impunidad, ¿no? Usó y tapó muchas fechorías de los congresistas, y la ciudadanía y la población quería el cierre del Congreso. Sin embargo, no solamente la mayoría fujimorista, ¿no? Tenías también a los axiopopulistas, muchas veces alineados al fujimorismo. No, mira, eso es una percepción errada, creo yo, y lo defiendo con mucha ímpetu y además con conocimiento de causa. Como te digo, yo he sido asesor de la bancada y en todas las encuestas te daba que la mejor bancada era la bancada de Acción Popular. Acción Popular no tiene ningún congresista que esté envuelto en temas de corrupción, ninguno. No tenemos el tema de Odebrecht, somos el único partido al cual los tentáculos de Odebrecht no ha llegado. Entonces, la bancada de Acción Popular siempre ha peleado por el derecho de los usuarios y los consumidores, siempre hemos tenido una fiscalización directa, frontal, contra la corrupción. Entonces, mira tú, te decía que el Congreso de la República, con esta mayoría que ha blindado, necesitaba ser cerrado, era una necesidad, la población, la gente lo pedía. Sin embargo, creo que el presidente Vizcarra no usó correctamente el cauce constitucional. ¿Por qué? Porque Acción Popular presentó un proyecto de ley para el adelanto de elecciones un año antes de que lo presente el presidente Vizcarra. No lo quiso ver y llegó. El presidente Vizcarra ya sabía que ese proyecto de ley iba a ser archivado por el Congreso de la República y no presentó la cuestión de confianza, porque de haberla presentado y el Congreso negado, se hubiera cerrado
dentro del marco constitucional, pero no, él esperó la elección del Tribunal Constitucional, que además era una facultad del Congreso de la República constitucionalmente, para crear la figura de la negación fáctica de la confianza. Entonces ahí se rompe el esquema y tienes dos posiciones, ¿no? Porque si hubiera sido bien, no tendrías las dos posiciones, tendrías una sola posición que tendría que estar bien cerrado. Pero al crear esta figura, tienes la posición de que no fue constitucional y la figura de que sí fue constitucional. ¿Cómo solucionamos este episodio, ¿no? En el que estamos, si hay quienes dicen que ha sido un cierre inconstitucional, ¿qué puede hacer el Congreso? No, el Congreso tiene que ser muy responsable, los congresistas que entren tenemos que ser muy responsables y esperar la sentencia del Tribunal Constitucional para que en base a esa sentencia constitucional y los términos de la misma, el Congreso regule o mejore el ámbito constitucional. De acuerdo, ahora sí. Además, permítame que acote, después de la emisión de la sentencia, el Congreso tendrá que adecuar los marcos constitucionales a la sentencia para que ya no hayan estos vacíos legales y no se generen nuevamente estos enfrentamientos que hemos vivido los últimos años. A eso iba, porque nadie, Andrea, discúlpame que te corte, nadie ha tocado el tema, aparte de la reforma política y de los proyectos que uno lleva, es revisar los decretos. Hay que revisar los decretos que está emitiendo el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, y eso también va a llevar un tiempo, y eso también va a tener que ser responsable. Ahora, vamos a advertir, Andrea, yo creo que acá vamos a coincidir mucho en que hay que decirle a la población que según las encuestas Fuerza Popular estaría metiendo entre 20, 30 congresistas, más los satélites que están reciclados en otros partidos políticos. Eso no nos va a ayudar a los consensos, no nos va a ayudar a que estos decretos se puedan ver bien, se puedan analizar de una manera objetiva. Entonces yo creo que este año y medio vamos a retroceder si es que eso sucede. Nosotros como partidos políticos, Andrea, creo que estamos en la obligación de dar la batalla en la calle, de dar la batalla en los medios de comunicación como estos, para decirle a la población que qué hemos aprendido del último Congreso con mayoría fujimorista. Sí, entiendo esta advertencia, esta amenaza de que hay, ¿no? De hecho, se disolvió el Congreso y de pronto surgió el temor de que sea la izquierda la que saque 73 congresistas, 76 curules en el Congreso, ¿no? Ellos motivaron, ellos impulsaron y finalmente ni siquiera tenían partido para presentarse ahora. Y muchos de ellos están en el Partido Morado también, que quieren repetir el plato. Entonces, ¿dónde quedó el discurso de queremos renovación y que se cierre el Congreso? Vamos a darte, Pedro, para que tú puedas agregar algo más, porque Andrea nos ha dado una explicación amplia de varias ideas que tiene. No sé si quisieras agregar algo, pero muy brevemente, sí, para terminar con las preguntas que se van a hacer cada uno. Sí, mira, en el tema de la inmunidad parlamentaria, yo sí discrepo con Andrea sobre esa medida, porque consideramos que la inmunidad parlamentaria tiene que ser eliminada parcialmente. Es decir, para la gente que postule al Congreso de la República y tenga procesos pendientes, esa inmunidad no debe cubrirle. La institución de la inmunidad debe cubrir al congresista en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si el congresista ya electo comete algún delito o algún delito común, debe seguir un proceso de inmunidad, el cual lo pide la Corte Suprema. En 3 días el Congreso no se ha pronunciado a favor o en contra, automáticamente levantarse. Pero tú no le puedes quitar al congresista de la República esa herramienta o ese escudo para defenderse de la persecución política o para realizar una de las labores más importantes del Congreso, que es la inmunidad. Yo tengo un caso muy particular y te lo cuento rapidito. Mi padre fue alcalde de Huancayo en 3 oportunidades y fue perseguido político por el gobierno de Alberto Fujimori. Todos los alcaldes de oposición eran perseguidos políticos. Mi padre llegó al Congreso el año 2000, en ese Congreso convulsionado, de mayoría fujimorista, muy parecido al de ahora. Y si de no tener inmunidad parlamentaria no hubieran podido hacer la fiscalización que hicieron y tal vez Fujimori hubiera seguido gobernando. Se hizo la fiscalización, se tenía inmunidad y Valentín Paniagua fue presidente transitorio. Entonces no hay que quitarle al Congreso, no hay que destruir esa institución de la inmunidad parlamentaria porque es necesaria para una función fiscalizadora. La respuesta es sencilla. Primero, porque al menos en nuestro caso no estamos llevando a ningún parlamentario con proceso pendiente. Segundo, porque los delitos que hayan cometido antes no van a tener el fuero parlamentario. Los delitos que se cometan en función sí, pero van a ser prácticamente automáticos, levantados automáticamente en 3 días. Lo que pasa es que antes se llevaban un tiempo, mandaban una comisión a un informe, o no sé, se tomaban un año para levantar la inmunidad. Lo que pasa es que la inmunidad no puede ser impunidad, Andrea, y nosotros los políticos no podemos desbaratar nuestras instituciones. Eso hay que tenerlo muy presente. Muy bien, finalmente,
para Acción Popular. Acción Popular llevó a Jorge Muñoz. Jorge Muñoz no es una persona a la cual se le está acusando de corrupción. Sin embargo, es una persona que ya tiene tiempo en su mandato y no está solucionando los principales problemas de la ciudad. ¿Qué reflexión o mea culpa se puede hacer desde Acción Popular por eso? A ver, hay que tener en cuenta que Jorge Muñoz lo que está haciendo es ejecutar un presupuesto que venía de Castañeda. Todavía no es que tenga tanto tiempo, recién es el primer año de gestión, vamos a darle chance, pero sobre todo tú has dicho una cosa muy importante, no está acusado de tema de corrupción. En Lima se había implementado la política no importa que robe, pero que haga obra, eso ya está descartado. Jorge Muñoz está dando ejemplo de transparencia. Pero puede ser que no robe y que tampoco haga nada, ¿no? No, vamos a darle chance, todavía le quedan 3 años más. Muy bien. Nosotros confiamos en que sí va a ser así. Okay,